Norberto Rivera, el cardenal en retiro, compró 2 lujosos departamentos en el sur de la Ciudad de México. Estos departamentos tienen un valor de más de 20 millones de pesos. ¿De dónde viene este dinero? ¿Qué negocios tiene el cardenal? ¿Es lícito la existencia de clérigos multimillonarios? Los departamentos y negocios de Norberto Rivera aquí, en Sacro y Profano. Norberto Rivera adquirió 2 departamentos el 29 de febrero de 2024 en el complejo de lujo de la Torre Mítica, localizada en el sur de la Ciudad de México, cuyo valor supera los 20 millones de pesos. El hecho pone de relieve el voraz e incontrolable apetito por el poder y el dinero de un alto miembro de la Iglesia Católica Mexicana. ¿De dónde provienen dichos y cuantiosos recursos? El hecho es vergonzoso para todo religioso, ya que falta a un advenimiento de la vida religiosa, que es la sencillez de vida. El cardenal emérito Norberto Rivera fue arzobispo primado de México desde 1995 hasta 2017. Nació en Durango en 1942. Fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1966. El 5 de noviembre de 1985, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Tehuacán. El 13 de junio de 1995, fue nombrado arzobispo primado de México. El 6 de junio de 2017, a los 75 años, presentó su renuncia como lo establece el Código de Derecho Canónico. El 7 de diciembre del mismo año, el Papa Francisco aceptó su renuncia como arzobispo primado de México y nombró de inmediato a su sucesor. A lo largo de toda su trayectoria, el cardenal Norberto Rivera se ha visto envuelto en litigios y escándalos financieros. Bienvenidos a Sacro y Profano, un espacio crítico de análisis social sobre los hechos religiosos de este país y a nivel internacional. Hoy vamos a abordar a un personaje controvertido, tanto en la Iglesia como en la vida social y política de este país. Nos referimos a Norberto Rivera. Tiene 83 años, fue arzobispo primado de 1995 a 2017. Y para conversar con él, agradezco la presencia de Alberto Atié, ex sacerdote, y una persona que tuvo relaciones fuertes, intensas con Norberto Rivera cuando era sacerdote. Y lo enfrentó en determinados momentos. Alberto, bienvenido, un honor tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Bernardo. Tu opinión, estos departamentos, ¿no? Que un cardenal compre departamentos de superlujo. Ay, suena muy extraño, muy raro. Pues mira, a ver, cuando me llamaste por teléfono, y te agradezco tu llamada, me dijiste si los sacerdotes seculares teníamos votos. Te dije, no, tenemos el voto del celibato. Y el voto del celibato está cuestionado por los mismos papas, desde Paulo VI. Entonces, no tenemos voto de pobreza, pero tenemos espíritu de pobreza. Y en lo particular está muy sujeto a la vivencia personal de cada quien. Yo esperaba de Norberto que por los orígenes que él tiene, por la causa que él manejó, de ser tepehuano de Durango, bueno, pues iba a mantener ese espíritu de la pobreza, de acuerdo con la controversia de las indias y de los indígenas en particular, pero no. Y entonces este es el último gesto que le conocemos en términos públicos. No sé cuáles serán tus fuentes y tus investigaciones, pero yo te puedo decir que, o sea, por un lado me parece demasiado caro. Y por otro lado, el destino y el origen de esos recursos, ¿de dónde vienen? Vienen de sus amigochos, de sus amigos con los que fue a España, los Vázquez Raña, los dueños de los hospitales, los Vázquez Raña, Miguel Alemán, el ingeniero Slim, etc. Sí. O viene de las limosnas, de él, híjole. Sí. Lo veo difícil, pero... Ahora, es un personaje que siempre ha estado envuelto en líos, litigios económicos. Desde que empezó como arzobispo en Tehuacán, ahí ya empezó a tener líos
con una granja avícola, ¿no? Y se la quitó hasta la Basílica de Guadalupe también, que se la peleó a Schulenburg. Siempre, y el dinero y el poder están en el centro. Hay una especie como de fascinación. No sé tú que lo conoces personalmente, pero me da la impresión desde afuera que es un personaje que está fascinado por el poder del dinero. Pues mira, yo te diría que esa es una línea importante de seguimiento y ojalá lo sigas tú y lo sigan quienes te conocen. Yo te puedo decir que en lo personal me fui por otro lado. Es decir, Norberto Rivera sí viene de Tehuacán, Puebla, sí manejó y logró el silenciamiento y el apagamiento del Ceresure, que era el seminario de don Samuel en la Teología de la Liberación, y luego manejó la pederastia con Nicolás Aguilar. Entonces, dos temas muy importantes para lo que venía en la iglesia, que era el tema de la teología de la liberación, que efectivamente lo manejó a su modo con la granja avícola que tú mencionas, y sí manejó la pederastia de manera que le echó la bronca al arzobispo de Los Ángeles, que era también cardenal. Y nunca supimos, por lo menos en México, porque no se investiga a fondo las cosas, hay una problemática en México de la investigación, si es o no responsable y llamarlo a juicio, etcétera. A él y a Maciel y a Prillone, que son sus fuentes muy importantes. Pero de todas maneras, Alberto, lo que encontramos aquí es un personaje que está envuelto siempre en este tipo de conflictos y donde, por lo que sale a la luz, pues es la impunidad con la que él está viviendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a desglosar esto que de entrada nos has colocado. Yo le recuerdo que estamos conversando en torno a este personaje, cardenal en retiro, Norberto Rivera. Conversamos con Alberto Atié. Regresamos, usted está en Sacro y Profano. Continuamos en Sacro y Profano, los departamentos, los negocios de Norberto Rivera, un cardenal en retiro, es nuestro tema y estamos conversando con Alberto Atié. ¿Cómo entender un personaje que, como señalas, viene del universo indígena, muy pobre? Hay muchas anécdotas de cómo los seminaristas se burlaban de él, ¿no? Que hablaba irregular, un español irregular, en fin, una serie de cuestiones que están en torno a él. Y después se convierte en un personaje sofisticado, ¿no? De grandes vinos, de grandes mesas, de un titular hace poco en torno a este problema de los departamentos planteó: niño pobre, cardenal rico. ¿Cómo ves esta transformación? Pues mira, es un tema muy interesante a estudiar de Norberto. Yo sí creo que ese es un tema muy importante. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, lo que yo mencioné es, primero, tuve dificultades con el padre Roqueñí por eso. Yo fui quien lo fue a recibir solo, cosa diferente a... ¿Lo fuiste a recibir a dónde? Bueno, fui a recibirlo... ¿Al aeropuerto? Pues... Casi. A Puebla. Ah, Puebla, ya. Era muy amigo de Rodrigo Guerra, muy amigo, amiguísimo de Rodrigo Guerra, y por tanto del Yunque. Sí. Yo tuve discusiones con Rodrigo sobre el tema de la reserva que ellos manejaban con respecto al episcopado mexicano, y decía, bueno, y luego le he dado seguimiento al tema de la pederastia, porque es mi tema, y que yo le he seguido a él en la iglesia, que yo sí creo que es un tema muy importante y que él tiene mucho que decirnos al respecto, pero no tenemos autoridades investigadoras suficientemente fuertes y bien, de manera que eximiéndolo o no teniéndole miedo a la parte de los nombramientos, de las dignidades y todo eso, que en México tiene mucho peso, no sé por qué, lamentablemente, deberían de investigarlo. Investigarlo significa, él habló en conferencia de prensa, tú eres testigo de eso, y
luego lo dijo públicamente que tenía 15 casos que había reportado a Roma. Yo le dije, bueno, de esos 15 casos, ¿cuáles reportar? Porque mi pregunta era, ¿cuáles reportó? Está muy complicado. Reportar a las autoridades locales, que no lo hizo. Reportar a Roma. Y a Roma. O sea, a Roma, sí, Roma tienes que. Yeah. A las autoridades locales, tú mismo mencionas que él se las brincaba porque era cardenal. Sí. Y que él pertenecía al famoso Club de Roma. Que Roqueñi fue el que le puso el nombre. Que causó mucho daño. Sí. Déjame contarte rápidamente una anécdota con el cardenal. Yo formaba parte como reportero en Roma y iba a ser la beatificación de los cristeros, ¿no? Y el cardenal llega en un jet privado, propiedad de los Vázquez Raña. Todos los cardenales mexicanos llegaron en aviación comercial y él llegó privado. Y estábamos en la sala de prensa y de repente se presenta. Yo siempre he sido muy crítico y va caminando y se va acercando hacia donde yo estoy. Yo dije, valga, a ver cómo me va. Y adelante de mí, antes de mí, estaba un reportero de la prensa francesa, de AFP. Y llega y en un excelente francés, él le dice, ¿cómo vamos? ¿No? ¿Cómo está? ¿No? Y él le responde en francés y tal. Y cuando se acerca a mí, me ve y me identifica luego. Y yo le digo, en francés, que su francés era muy bueno. Y me dice, vaya, por fin algo bueno me reconoce usted. Esa fue la respuesta. Todo en francés. ¿No? Y después los compañeros de la prensa mexicanos, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que iba bien, que le siguiera, ¿no? Bueno, esa es una anécdota, pero es importante traerlo para un poco ver esa persona, ese niño pobre, ¿no? Desamparado, indígena, y convertido en todo un gran señorón, en un gran príncipe de la iglesia. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración? Maciel fue una persona muy cercana, Aviña, que fue su promotor originario, obispo de Durango, y después tenemos a Prillone, ni más ni menos que delegado y después nuncio apostólico en México. Sí. ¿No? Pues mira, digamos que yo sí creo que hay una ruptura en su personalidad y al mismo tiempo porque él era tepehuano. Tepehuano significa indígena de allá, del norte. Y yo sí creo que hay que analizar el tema, sea de los orígenes tepehuanos de él, que yo tuve una dificultad y una controversia con el padre Roqueñi, porque él se burlaba, decía, ¿cómo te pata rajada viene a la Ciudad de México? Decía, mira, puede venir el que quiera o al que nombren. Es igual. Lo importante no es de dónde viene, sino si cumple con los preceptos del Evangelio. Y a Norberto se le olvidó en el camino. Yo le propuse, primero, porque lo mencionas tú en tu artículo de La Jornada, que él se fue por la línea, digamos, equivocada, para tu punto de vista, y yo estoy de acuerdo contigo. Muy conservador. Sí, muy conservador. Muy conservador. Y bueno, déjame decirte que tú colaboraste y hicimos un libro hace muchos años sobre el pastor del poder. Y hasta ahora estoy esperando una respuesta. No, jamás. Fueron varios ensayos, artículos, la cuestión económica, su trayectoria pastoral, si avanzó la arquidiócesis. Tú hiciste un estupendo artículo sobre el tema de la pederastia, otro sobre los negocios del cardenal, en fin. Ya está agotado, pero a lo mejor en una librería de usado lo puede encontrar. Es un compendio. Otra cosa importante es estos constantes escándalos que, fíjate, lucha por el control de una granja avícola que era muy exitosa, de un padre ecuatoriano. Primero las hermanas y luego el padre. Y los expulsa, lo manda a Ecuador. Después, cuando llega y es arzobispo en México, lucha por el control de la Basílica de Guadalupe, que en esos años se decía que tenía un ingreso de $20 millones, hace 95, ¿no? Igual Schulenburg tenía una vida muy lujosa, departamentos, coches, jugaba golf, en fin. Después viene el tema del copyright de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué osadía de él! O sea, en la Basílica sí te puedo decir que yo con Javier, y además sacamos la revista, y Javier hizo una entrevista a Schulenburg. Sí. Y Schulenburg negaba
las apariciones. Y Javier Sicilia. Javier Sicilia, sí. Poeta católico. Y todo, sí. que está luchando ahora por la justificación y la justicia. Bueno, hicieron una famosa entrevista Javier le hizo una entrevista a Schulenburg sobre la Virgen de Guadalupe, porque yo había escuchado en el seminario, en forma privada, si tú quieres, o semipública, semiprivada, de que Schulenburg no creía en las apariciones. Y yo le dije, bueno, pues si no cree, pues ¿qué hace ahí? Es que es la otra cara de la moneda del guadalupanismo. Y entonces me enteré que la basílica recibía $1,000,000 diarios. Imagínate nada más. Diarios. Del año 95. 370 millones de pesos al año. Bueno, entonces llega Norberto Rivera. Mi esperanza era que Norberto Rivera entendiera que la Virgen de Guadalupe es muy importante para los mexicanos y las mexicanas, y sí lo es muy importante, y que ojalá la pastoral fuera más indígena. Y yo le propuse que hiciéramos del centro guadalupano, mariano, del centro mariano, un centro para los indígenas, y ahí el diálogo de las 70 lenguas reconocidas, 70 reconocidas. Me mandó a volar. Bueno, además de hizo la osadía de vender la imagen con un copyright de una empresa Biotram norteamericana, o sea, por 12.5 millones de primero dólares. vendió las papas fritas. Las papas del Papa, cuando vino el Papa con los legionarios. Javier Sicilia lo denunció. Sí. Y luego vino y vendió el copyright de la imagen de Guadalupe a los chinos. O sea, la lana lo ha perseguido toda la vida. Eso es lo que yo sí creo importante que tú le puedas dar seguimiento a esa parte y que además mandes tus escritos y tus programas a Roma, porque Rodrigo Guerra era muy cercano a Norberto Rivera y los dos eran muy cercanos y están por ratificar su nombramiento en el Consejo Pontificio o por quitarle el nombramiento. Bueno, pues ya Papa que despierte. Las denuncias de su pertenencia al yunque ahí están. Vamos a ver si el nuevo Papa los ojalá asume, tú ¿no? tengas la posibilidad de mandar tus programas y escritos tuyos diciéndole a este nuevo Papa, ojo, avisor. Yo creo que sí es importante que Rodrigo Guerra... Bueno, pues vamos a una pausa, querido Alberto, pero no sin antes recordar que mientras el Papa estaba en Lampedusa con el tema de los migrantes, que era muy dramático, el cardenal en ese momento estaba con un puro en la boca, y hay fotos de proceso, en donde con estos personajes en un pueblo español gallego, Avión, estaba jugando dominó, cartas, fumando puros, departiendo grandes manjares, precisamente con Olegario Vázquez Raña, con Carlos Slim, con Miguel Alemán, y el hombre más rico de España, Amancio Ortega. Un poco para ver las dos caras, las dos imágenes. Mira, y si me permites, lo completaría diciendo, le dio la fiebre aviar, le dio la gripe aviar, y pidió a través del vocero de la arquidiócesis dinero, apoyo a él. Sí. Y luego lo vemos comprando estos dos departamentos, entonces... No, y además él no quiso la hospitalización y la atención médica que se le daba a todos los sacerdotes, que era a través de hospitales militares. Él quería uno especial. Bueno, si era muy amigo de Vázquez Raña, ¿por qué no se fue a Los Ángeles de manera gratuita? O sea, ¿por qué no les pidió dinero para que le dieran la atención que decía él que se merecía? Bueno, pues vaya personaje que tenemos aquí. Felizmente ya está en retiro. Y esperemos que no deje escuela ni secuelas en los actuales obispos mexicanos, más bien que sea contemplado como un antimodelo, por así decirlo, ¿no? Que sea anticlimática una presencia tan ruda de un personaje que fue el hombre más poderoso de la Iglesia en este país. Vamos a una pausa. Cardenal Norberto Rivera en retiro, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, usted nos acaba de sintonizar, abordamos los negocios y este delirio por el dinero del cardenal Norberto Rivera, que hay que decir que cuando cumple 75 años, por cuestión canónica, presenta su renuncia al Papa. La presenta el 6 de junio
del 2017. Bueno, en diciembre ya estaba nombrado su sucesor. ¿Qué significa esto? Que el Papa lo despachó inmediatamente. Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos, querido Alberto, y agradecer tu presencia, el tema de la impunidad. Ha estado en muchas cosas no claras, turbias, ¿no? Envuelto en escándalos, y no le ha pasado nada. Seguimos viviendo el tiempo del fuero religioso, donde tenían una calidad especial. Aquí, ahora, en términos modernos, se llama impunidad. Sobre todo, no tanto sus negocios, sino el encubrimiento a pederastas. Es el gran tema en México, la impunidad. Más que la corrupción, yo digo, la corrupción pues nos acompaña antes, durante y después del poder, sea quien sea, de derechas, de izquierdas. Muy amigo, eso sí, hay que decirlo, ¿no? Muy amigo del poder en turno. Sí. Y en ese tiempo muy amigo de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel le regaló a él, y hay que ver cómo y por qué, la parte de la famosa Plaza Mariana, en donde Norberto, en vez de acercarse con los locatarios de entonces, los corre. Fíjate, entonces los corre. Y vende los espacios. Ese es un tema muy importante que ojalá tú, como experto y conocedor, le metas el diente. Oye, ya me estás endilgando un montón de tareas, oye. No, le metas el diente al tema de qué pasó con Norberto. Porque yo esperaba, como sacerdote ingenuo, si tú quieres, sí, de que él continuara la causa de los indígenas, pero no la continuó, no le importaba. Y estuve en Durango con el obispo de entonces, que lo nombraron, y me dijo, Alberto, teniendo a López Abella encima de mí, ¿tú crees que puedo gobernar esta diócesis? Era una diócesis que todavía, no sé si ya se haya dividido, pero en ese tiempo no se dividía, es más de 100,000 kilómetros. O sea, no tiene pastoral social, ¿cómo? Y luego me entrevistaron los sacerdotes y me dijeron, mira, no podemos decirlo abiertamente porque nos manda a golpear, pero a ti te decimos que nos manda a golpear. López Aviña. López Aviña. Que era uno de los mentores de Norberto. Vaya. Entonces vale la pena meterle el diente a ese tema. Sí. Bueno, pues muy bien. Yo creo que lo más importante acá es que Norberto Rivera es opuesto totalmente al Papa Francisco y también al actual Papa, León XIV. Mientras Bergoglio demandaba sencillez, humildad, sabiduría espiritual a sus pastores, Norberto practicaba la opulencia y el gusto por los negocios lucrativos. Nada más recuerdo la regañiza, y muchos directamente a Norberto en la catedral, aquel 13 de febrero del 2016. Muchas frases están inspiradas en él. Sí. Es un príncipe, y él hablaba de que se bajara del carro de los faraones. Lo más claro no puede ser. Bueno, pues muchas gracias. Ya ve que Alberto ya me dejó mucha tarea, vamos a seguirle. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en este espacio que es suyo, sacro y profano.